Estudiantes, buenos días. Vamos a socializar la guía del taller 3, segundo periodo. Vamos a hablar sobre tabla de frecuencias, variables cualitativas. ¿Qué es una variable cualitativa? Una variable cualitativa es que nos habla sobre una cualidad de un objeto o una persona. Por ejemplo, el color, el sabor, el gusto en los deportes. Esas son las cualidades de la muestra o de la población que vamos a estudiar. Y una variable cuantitativa nos habla sobre cantidad de notas, estaturas, cantidad de horas, minutos, segundos. Entonces eso es. Variable cualitativa describe cualidades y variable cuantitativa describe cantidades. Entonces aquí como tarea en la fase de entrada dice que analicemos la tabla y que miremos si es la gráfica de barras, y analicemos si es una gráfica de barras respecto a unas variables cualitativas o cuantitativas. Entonces aquí tenemos como pista que es una gráfica que nos demuestra los gustos por una disciplina deportiva. Entonces ustedes deducen de qué se trata, si es una variable cualitativa o una variable cuantitativa. Entonces aquí dice que como en fase de elaboración nos enseñan cómo se calcula una cantidad de datos a través de porcentajes. Entonces tenemos aquí que dice que tomamos el porcentaje, lo multiplicamos por la cantidad total de datos y se divide por 100. Como el ejemplo, tenemos una cantidad total de 200.000 pesos. Esos son los datos, ¿cierto? Entonces, nos dice que el 25% fue invertido en carnes, el 20% en lácteos, el 55% en verduras. O sea que tomamos los porcentajes, lo multiplicamos por el total de datos, que son 200.000, y lo dividimos por 100. Entonces nos dice que el 25% obedece a una inversión de 50.000 pesos en carnes. El 20% obedece a una inversión de 40.000 pesos en productos en lácteos. Y el 55% obedece a una inversión de 110.000 pesos en productos en verduras. Y hacemos los totales, nos da 200.000 pesos como tal, y totales de porcentaje, y nos da el 100% como tal. Por lo tanto, la operación está bien hecha. Entonces nos habla sobre la tabla de distribución de frecuencias. En este caso pues son cualitativas, pero de todas maneras la tabla de distribución de frecuencias es igual para cualitativas y cuantitativas, para datos cualitativos y cuantitativos. Entonces aquí dice que los datos son cualitativos respecto a lo que estamos desarrollando. La frecuencia absoluta es la frecuencia que se repite en los datos, y la frecuencia relativa, la división que se hace entre la frecuencia absoluta y la cantidad total de datos. Y los porcentajes se hallan al multiplicar la frecuencia relativa por 100. Entonces aquí tenemos toda la información, tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo de que se averigua la procedencia de 50 turistas que llegan a Lima. Entonces dice que de Argentina son 20 turistas, se repite 20 veces el dato. De Bolivia son 10, de Brasil 5, de Venezuela 15, igual a 50 datos. Vamos bien porque son 50 personas, 50 datos, vamos bien en la tabla. ¿Cómo se halla la frecuencia relativa? Se toma la frecuencia absoluta y se divide por la cantidad total de datos, que en este caso es 50, o sea que nos da 0,40, 0,20, 0,10 y 0,30. Nos suma 1, por lo tanto está bien hecho. En esta parte, en el total de la frecuencia relativa, tiene que ser 1 o aproximado a 1. Y aquí en los porcentajes tomamos el resultado de la frecuencia relativa y lo multiplicamos por 100. Y aquí nos tiene que dar en el total un aproximado del 100%, un aproximado o el 100% como tal. Entonces nos vamos para el taller. Dice, según datos del portal lapatria.com, para el 30 de junio del 2020, el departamento de Caldas tiene 260 contagios de COVID, distribuidos así: el 58.1% femenino y el 41.9% masculino. Entonces, aquí en este punto les dije que no hiciera nada porque pues ya estaba la información. Pero si quieren lo hacen. O sea, yo se los valgo. Si no lo hicieron, no lo hagan, porque yo les dije que no tenía nada que hacer. Pero si quieren lo hacen y lo deducen. Entonces, ¿qué hay que hacer?
Yo lo hice aquí. Dice, de hombres 41.9%. Entonces multipliqué por 260. Y, me dio 10.894. Lo dividí por 100, me dio 100.894. Hombres 41.9% multiplicado por 260, que es el total de los datos, me dio 10.894, lo divido por 100, me da 108.994, y como estos decimales están tan aproximados, son mayores a 6, entonces lo redondeé, que me dio 109. Y para el caso de las mujeres también se hace la misma operación, 58.1 por 260, y ustedes si quieren lo acaban de hacer. Y si no, tranquilos, no lo hagan. Ese punto no lo desarrollen porque yo les dije que no lo hicieran. Entonces no hay problema. Si quieren lo hacen. Y si no, no hay problema. Pero sería bueno que lo desarrollaran los que todavía no han enviado el trabajo. Y los que lo enviaron, no hay problema. Déjenlo así. Entonces dice aquí, con la información de la siguiente gráfica y la tabla, desarrollar los puntos 2, 3 y 4. Entonces tenemos aquí que... aquí nos dio la información en porcentaje respecto a el contagio COVID en general, ¿cierto? Entre hombres y mujeres. Y entonces a partir de esta tabla trabajamos. Dice, elabore un diagrama de barras en el que grafique los porcentajes de los pacientes según su condición de salud. Entonces aquí en el eje X, o sea, el eje horizontal, ubicamos la clase de contagio acá. Moderado, leve, lo que nos dice la tabla. Y en el eje Y colocamos la frecuencia relativa o los porcentajes. Eso es lo que tenemos que hacer. Listo. ¿Qué dice el punto 3? Calcule la cantidad de personas en cada condición de salud según los porcentajes de la tabla. Entonces aquí tengo un ejemplo. Hacemos la tablita, aquí está, pregunta 3. Contagio leve. Tomamos el porcentaje, 81%. Lo multiplicamos por la cantidad total de datos, que es 260, y lo dividimos por 100. Nos dio 211. En realidad da 210. Pero como el decimal es mayor a 6, lo redondeamos a 211. ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre personas. No podemos decir que son 210,6 personas, no, son números enteros. Entonces lo redondeamos. Cuando el valor decimal es menor a 6, lo dejamos tal como, dejamos el número tal como está. Por ejemplo, si es 5,4, lo dejamos en 5, y si es 5,6, entonces lo pasamos a 6, al número 6, ¿sí? Entonces ese es de redondear, ¿sí? Entonces aquí nos quedó, aquí está el ejemplo, ¿sí? Así seguimos la tablita con las otras partes que tenemos que desarrollar. Respecto al punto 4, ¿qué dice? Bueno, aquí dice el punto 4. Obtenga la tabla de descripción de frecuencias con la que se generó la gráfica. Listo. Aquí tengo un ejemplo. Hacemos la tabla. Ya tenemos la frecuencia absoluta en la tabla que desarrollamos en el punto 3, en esta casilla. Listo. Tomamos lo que es la frecuencia relativa. Frecuencia absoluta dividida por la cantidad total de datos, que es 260, nos da igual a 0.811, y entonces este valor de la frecuencia relativa la multiplicamos por 100 y nos da 81.1%. Entonces en este caso también lo pueden redondear, que queda 81%, como nos muestra la gráfica que nos colocaron aquí. Esta es nuestra guía respecto a los porcentajes que nos tienen que dar aquí en esta tablita, ¿sí?
aquí por ejemplo asintomático, nos dio 33, ¿sí? Tomamos la frecuencia relativa, recuerde que redondeamos según el decimal. Si es mayor a 6, pasamos a otro número. Si es menor a 6, lo dejamos el valor tal como está. Entonces tomamos la frecuencia absoluta, la dividimos por 260, nos da 0,126, y al pasarlo a porcentaje, o sea, al multiplicarlo por 100 nos da 12 puntos por 6, pero como el decimal es mayor a 6, o sea, está en 6, entonces ya pasa a 12.7, como nos muestra la gráfica. La gráfica que nos dio el problema es nuestra guía, ¿sí? Aquí está, nos habla sobre asintomáticos. Dice que la guía dice que es asintomático 12.7, y aquí está 12.6 pasada a 12.7, o sea que esa es lo que tenemos que realizar. Entonces estoy pendiente de alguna duda. De igual manera ya socialicé en el chat del grupo de estadística, entonces estamos en comunicación.